Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Bendiciones, mis amados, te habla tu hermano y amigo predicador Nelson Áñez. Miren la aberrante interpretación de Juan Manuel Vaz al pasaje de Juan 6:37 que dice: nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Miren. Solamente son hijos de Dios aquellos que han creído en Jesús y lo han recibido como Señor. ¿Y quién ha creído en Jesús y lo ha recibido como Señor? Aquellos que Dios ha querido. Porque Jesús mismo dice: nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Siempre lo explico, y si hay gente nueva le explico la historia. Porque pero Jesús le dice a todos que vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo le haré descansar. Y luego, ¿cómo dice nadie viene a mí? Siempre cuento esta historia, desde que la aprendí a mí me ayuda. ¿Te imaginas un paseo? Cuento. Un paseíto como en un parque, y en medio de ese paseo una gran puerta de madera, con un cartel enorme que ponga: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Y por ahí pasa un señor, ve el cartel y dice: no quiero. Y luego pasa otro señor, ve el cartel, se asoma por la puerta, mira un poco y dice: no quiero. Y ahí llega un señor y ve: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar. Y dice: yo quiero. Y entra por la puerta. Y justo cuando entra por la puerta se gira y pone: nadie viene a mí si el Padre no. Bueno, mis amados, ya escuchamos la aberrante interpretación de Juan Manuel Vaz sobre el pasaje que dice en Juan 6 que nadie viene a mí si el Padre no le envía. Él afirma, fíjense lo que afirma, que yo estoy de acuerdo: solamente son hijos de Dios aquellos que han creído y han recibido a Jesús como Señor. Estamos de acuerdo con eso. Luego, eso es una afirmación. Luego hace una especie de pregunta, dice: ¿y quién ha creído en Jesús y lo ha recibido como Señor? Dice: aquellos que Dios ha querido. Aquellos que Dios ha querido. Luego dice, Jesús mismo dice: nadie viene al Padre a mí, pero nadie viene a mí si el Padre no le trajera. Entonces luego cita el pasaje de Mateo 18, creo que 19, donde dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y luego cuenta esa historia y ese cuento que aprendió de alguien y le pareció bueno para respaldar su aberrante doctrina calvinista, ¿no? Entonces con un cuento le da una interpretación a un pasaje, sin hacer un análisis exegético del capítulo, sin comparar otros pasajes de la Biblia. Una interpretación basada en un cuento. Da los versículos, luego echa un cuento y ya, esa es la interpretación del pasaje. Qué cosa más errática, aberrante, disparatera, de todos los adjetivos despectivos que podamos decirle, porque eso, la Biblia, la palabra de Dios, no se enseña así, y mucho menos un pasaje tan delicado como ese. Un pasaje tan delicado, ¿no? Él no puede hacer un análisis exegético porque se le cae la doctrina calvinista, que enseña la predestinación, que enseñan que la fe es un don. Según ellos, ¿qué es la gracia? La gracia es que Dios le coloca fe a la persona para que crea. Esa es la gracia, según ellos. Entonces, como la persona está predestinada, Dios le coloca fe y esa es la gracia. Ay, Dios mío, ¿por qué a mí me molesta esto? Porque hacen ver a Dios como un Dios caprichoso, un Dios arbitrario, y no es por fe la salvación, sino de predestinación, por algo que ya Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Mire, el Señor vino a mostrar el carácter de Dios. Vino a mostrar el Señor Jesucristo el carácter de Dios. ¿A quién le negó el Señor algo? ¿A quién? A nadie. Vamos a comenzar leyendo. Mire, vamos a usar otros pasajes de la Biblia para ver qué dice. En Tito 2, 11 y 12. Vamos a leer.
de una vez. Vamos a leer. Vamos a acomodar la Biblia aquí para poder leer el porque, o sea, la interpretación de ellos, de los calvinistas, es que Dios coloca la gracia para ellos es que Dios coloca fe en la persona. Entonces vamos a decir, ver qué dice Tito, dice Juan 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, que si la gracia es colocarle fe, entonces aquí en Tito dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a ver otro pasaje acerca de la salvación. Primera de Timoteo 2, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Dios. Ese es el contexto desde el versículo 1, pero estoy resumiendo. El 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por quién? Por todos los que, por todos los hombres. Eso es lo que viene hablando. Ese es un análisis exegético del pasaje, mostrando lo que la Biblia quiere mostrar, no dándole interpretaciones privadas. Voy a repetir, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Aquí mismo en 1 Timoteo 4:10 dice, perdón, vamos a decir 4:10, sí, 4:10 dice, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, pero debería decirme únicamente de los que creen. Únicamente, porque si no creéis no podéis recibir salvación. El versículo que la mayoría de las personas se saben, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? Cualquier persona que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no vaya a la perdición, sino que reciba salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Vamos a hacer un resumen el capítulo anterior, porque el pasaje que ellos citan de nadie puede venir a mí si el Padre no le envía, está en Juan 5:37, creo que 5:37. Todo aquel que el Padre vendrá, sí, Juan 5:37 está ahí. Entonces, vamos a leer el 5, el capítulo anterior a ese, deja el versículo. Vamos a leer algunos pasajes así, algunos versículos acerca de afirmaciones que el Señor hace en el capítulo anterior. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el que oye mi palabra y cree en esa palabra va a tener vida eterna. El que no cree no puede tener vida eterna, no puede recibir salvación. Vamos a leer aquí el 33 y el 34. Dice aquí, vosotros enviaste mensajeros a Juan, está hablando el Señor, y él dio testimonio de la verdad, porque yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, estaba mintiendo el Señor, fíjense lo que digo, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El Señor, según la interpretación de ellos, está mintiendo, porque ellos no podían ser salvos por si Dios no lo había predestinado. Fíjense lo que dice el 37 al 40, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque al que Él envió, vosotros no le creéis. Escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar es una palabra imperativa que te está indicando un mandamiento, una ordenanza. Dice, escudriñar los manda las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí. ¿Cómo el Señor le dice, usted no quiere venir a mí? ¿Cómo el Señor le dice eso? Si según la interpretación de estos calvinistas, ellos no podían ir.
Entonces, porque el Señor le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quiénes no querían? Ellos. Gloria de hombre no recibo, mas digo esto, más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no recibí. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Verdad? Fíjate lo que dice 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir glorias los unos de los otros? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Por qué ellos no creían? Porque no buscaban al Dios verdadero. Estaban buscando la gloria de los demás, que los otros los alabaran. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, a quien tenéis vuestras palabras. Está hablando de la palabra de Dios. Era que lo iba a acusar a ellos, la palabra de Dios. En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? O sea, si una persona no cree en la palabra de Dios, no puede creer en Jesucristo. Porque es por medio, lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por oír, no porque es un don de Dios. La fe viene por oír y el oír palabra de Dios. Así es que viene la fe en el hombre. Así es que se produce la fe en el ser humano. Miren lo que dice Juan. Ahora vamos aquí al pasaje Juan en el 6 donde está. Vamos a leer desde el 32 al 40. Dice así. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que Dios envió del cielo y da vida al mundo. Nuestro Señor Jesucristo le da vida al mundo, a todo el mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Dice, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Cuando el Señor estaba hablando de él, que él era el pan, era el pan, dice, el que en mí viene, cuando vos venías a Jesús, estáis alimentando, es un alimento espiritual. El que me viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. La confianza en Jesús sacia tus deseos, sacia tus deseos. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. No creían, ellos no creían. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. Dice, porque no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me han enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Mano, te está diciendo que las personas que van a recibir salvación son las que le creen al Señor. Son las que le creen al Señor. Si no le creéis al Señor, no podéis recibir salvación. Otro pasaje que hablaba de esto es el 44. Fíjate aquí. Vamos a leer desde el 41. Murmuraban entonces los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Decían, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo es descendido? Jesús respondió y le digo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Ya, vamos a ver, el Padre que me envió no le trajere y yo le resucite en el día posterior. Fíjense esta palabra, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahí está la respuesta que el Señor le está diciendo. Todo aquel que aprende de la palabra de Dios. Aprender no es simplemente escuchar y desechar. Aprender es escuchar y aplicar, recibir, aceptar, obedecer. ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Por qué ellos no podían creer? Porque ellos no obedecían, porque ellos no creían, porque ellos no obedecían. Por eso no creían, porque no obedecían. Si una persona obedece los mandamientos de Dios, va a recibir luz en tu entendimiento, va a recibir salvación, va a recibir
va a producir fe en él, va a producir confianza, porque la fe significa confianza. No esa falsa interpretación que le da. No, venir a mí todos los que estén encargados a pasarte y después mira, nadie puede venir a mí, porque es eso. Qué interpretación tan absurda, sin hacer un análisis que es exegético y revisando capítulos anteriores, si es posible todo el libro, mire, y podríamos revisar hasta todo el libro si es posible. En Juan 12 dice, y si yo fuere resucitado de entre los muertos, a todos atraeré a mí. Búsquelo en Juan 12, no recuerdo el versículo, pero ahí está en Juan 12. Y si yo fuere resucitado entre los muertos, a todos atraeré a mí. Entonces, ¿cómo puede decir esta persona? A ver si tengo el versículo aquí. Juan 12. Tengo el versículo. Juan 12:32. Juan 12:32 dice así. Y si yo fuere resucitado de entre los muertos, a todos atraeré a mí. Lo voy a leer porque Juan 12:36. 32. El 31 dice, y ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. El Señor va a traer a todos a Él, según la Biblia. Porque entonces dice, no, nadie puede venir si el Padre que no le envíe, el que me envió no le envía. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando a los judíos. A los judíos le estaba dando una enseñanza acerca de que ellos no, lo estaba reprendiendo porque ellos no creían en la ley dada a Moisés. Ellos no creían en las escrituras, el Tanat de aquel tiempo, que eran la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Era lo que ellos tenían en ese tiempo, no tenían en el Nuevo Testamento. Y el Señor lo estaba reprendiendo porque no creían en esos escritos. Entonces, este hombre, Juan Manuel Vaz, le da una interpretación a las escrituras en base a un cuento, en base a una historia. Entonces, bueno, ahí le quería compartir esa pequeña análisis de ese pasaje. Tengo un análisis que tiene como 9 años en YouTube. Se llama ¿Qué significa? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Ahí analizo todo el pasaje, todo el capítulo de Juan 6. Entonces, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sea con todos. Bendiciones.